Entonces, la idea de este programa según lo mismo, que fuera como entretenido, novedoso, y por eso que de alguna manera de que hagámoslo acá con los señores rojos. Yo sabía que no íbamos a estar de negro además, así que estábamos, pero como que si no hubiese puesto de acuerdo. Yo le invitaba a que nos regresemos para poder conversar, digamos, en detalle. Bueno, de todo lo que hemos hablado, Leonel, ¿quién es realmente Leonel Lielaf? Difícil pregunta, soy muchas personalidades que me gusta vivirlo. Soy un poco transeúnte, boyerista profesional, poeta, pero yo creo que sobre todo un personaje que le gusta transitar por el territorio. Y yo creo que de ahí también deviene un poco el tema poético, ¿no? de este caminar los caminitos, como dice un amigo mío. Ahí. Ese caminar los caminitos debe ser entretenido e interesante porque en esta vida tuya tan inquieta, tan de caminos como tú dices, hay harto que recorrer. Y ahí me gustaría que profundizáramos en algo en la infancia tuya, Leonel. ¿Tú de qué territorio eres? Bueno, hablando de caminitos y hablando de infancia, yo nací en Alepúe, que es la costa Mewin, ¿Ya? del norte de Valdivia, en la cual todavía sigo, o sea, es parte de nací ahí. Y de alguna manera mi vida trasciende desde ahí. Y bueno, mi infancia fue hasta los 10 años en Alepúe, pero de Alepúe después yo me trasladé a Temuco. ¿A Ha sido Temuco? a Temuco. Yo estudié en Temuco, estudié en Alepúe la primera parte, pero después me fui internado a Temuco. Y esa ha sido mi relación, en realidad es Alepúe, Temuco, y de ahí empezar como a transitar por otros lados, pero por eso tengo un fuerte vínculo con Temuco. Yo efectivamente con Valdivia prácticamente no tengo un vínculo, de hecho he dicho muchas veces que Valdivia para mí es una postal, no hay una relación. En cambio Temuco me parece, o la novena región en general, y en la cual incluiría yo Lanco incluso y... Incluso Villarrica. Claro, Villarrica es parte del tema, tiene un movimiento, tiene mucho más textura en términos culturales, en términos de realidad cultural. Leonel, y esta visita en Temuco, digamos, ¿por qué te trasladas de Alepú a Temuco? Porque en Temuco había un internado, porque mi abuela, porque mi familia, o sea, se dio muchas razones, era un lugar ideal, la gente de Alepúe, muchos fuimos a Alepúe, en algún minuto nos interesaba Temuco. No te podría decir exactamente por qué, pero fue una época como los años 80, en la cual fuimos mucha gente de Alepúe a estudiar a Temuco, porque además era un polo importante y otro porque también estaba la referencia de que mucha gente de Temuco veraneaba en esa época en Mewin. Ah, Mewin era el perfecto. balneario. Como de moda. Claro, Mewin en algún minuto fue uno de los balnearios, incluso mucho más que Pucón, o sea, tenía aeródromo en los años 60, 50, fue un centro importante el Mewin como lugar que venía mucha gente de varios lugares. Acabas de mencionar un elemento importante en la infancia, tu abuela. Tú en varias conversaciones, en varias entrevistas que te han hecho, has hablado mucho de ella, incluso tú relacionas mucha de tu influencia poética a esa historia de la familia. Bueno, volvamos al tema de los caminitos. Yo acompañaba mucho a mi abuela porque ella salía a buscar entre remedios, recolectaba algunas cosas, bueno, a otros parientes también que sabían. Pero con ella y otros parientes también, con otros abuelos, aprendí a conocer el bosque, estos caminitos. Pero mi abuela básicamente entender un poco el tema de la oralidad, la historia, porque ella conocía mucho de historia. Mi abuela, bueno, con todo este tema del tema cuando Chile y Argentina invaden territorio mapuche, tú sabes que ¿Ya? éramos un solo territorio desde acá a la Argentina. Entonces, en esa época, la familia que era por parte de mi madre y que de mi abuela eran de acá del sector de Ñancú, la séptima faja, los que se conocen. Todo ese territorio, por ejemplo, se le fue confiscado para el Estado chileno, todas las tierras que están desde Ñancú hacia el camino a Loncoche. ¿Ya? Yo conocí la historia, partí la historia con ellos, o sea, conocí lo que significó la última arremetida de Urrutia en base de mi abuela, el 1800 y algo, 82, 83 creo que fue. Conozco esa historia porque mi familia por parte materna la vivió. Entonces cuando cuando el tema de la guerra, mi bisabuela era muy pequeña, entonces se fueron hacia Alepúe.
Y allá fueron, en Alepue y en toda esa zona del sector Lafkenche, se refugiaron muchos de los que fueron perseguidos o terminaron perdiendo las tierras, no solamente de acá, sino también del lado, del lado de Mayeco, por ejemplo, Quilapán, hay familias Quilapán que terminaron por allá. Perfecto. Y ahí ya esa influencia, digamos, ese trasvasijar la oralidad, digamos, impacta en ti, y eso es lo que te lleva a empezar a escribir poesía, Leonel. Sí, bueno, eso es la poesía. Yo tengo dos vertientes de poesía que siempre ¿Ya? hablo. Yo tengo una vertiente de que conocí tempranamente a Nietzsche, que me marcó mucho. O sea, tengo esa vertiente poética muy rara, una vertiente poética mapuche fuerte de la oralidad, pero por otro lado también desde la poética filosófica, un poco de Nietzsche, sobre todo con Así habló Zaratustra. Que me marcó porque tenía que ver también con hay algunas ideas que también uno lo va encontrando en el pensamiento mapuche antiguo, y que con este cuestionarse, ¿no? Cuestionarse la realidad, cuestionarse el presente, cuestionarse, y desde la poesía, ¿no? Por eso el Así habló Zaratustra es aparte de ser una obra filosófica, es una obra poética impresionante para mí, que hasta el día de hoy es uno de mis libros de cabecera, ¿no? Entonces, claro, esas dos vertientes de alguna manera se juntan en este pensamiento, en esta disquisición de los caminitos, ¿no? De esto de ir buscando los caminitos y los caminitos que te vayan hablando y hablar con esos caminos. Eso también es un poco adentrarse un poco en el territorio, y el territorio, entendiendo el territorio como un concepto del habitar, y del habitar no solamente humano. Y ahí entramos a otro tema que puede ser el tema de los bosques, que es el habitar, o sea, cómo tú te relacionas con los bosques, cómo tú te relacionas con las piedras, porque en definitiva todo es vida, todo eso, hay un elemento, hay una relacionalidad que te hace sentido. Y de alguna manera la poesía te acerca a eso, te permite entender el territorio de una manera más allá de solamente el territorio como una necesidad de vivencia o de sobrevivencia, o una necesidad de propiedad económica como se le ve, digamos, desde un mundo más concreto, ¿no? Bueno, el mundo concreto no es un mundo así que normalmente los poetas habitan, así que yo creo que eso ayuda, obviamente, para poder disfrutar mejor el entorno y transformarlo en algo que el ser común y corriente a lo mejor no lo ve, pero el poeta lo ve desde otra perspectiva. Dentro de estos elementos que tú estás mencionando, tú hablaste de los árboles, y es un tema que hoy en día a ti te ocupa, y es un tema que además digamos, has trabajado como en la Comisión de los Derechos Humanos y ha sido ampliamente reconocido por justamente el tratar de poner el árbol, digamos, en presencia de la gente común y corriente, que pareciera ser que el árbol solamente lo ve destinado a hacer fuego o madera. Claro, tiene que ver con el bosque y con el habitar también, ¿no? ¿Ya? El bosque también aparte de ser un tema concreto de un aprendizaje, entender que hay un derecho fundamental que tiene que ver con estos espacios, es cómo tú te relacionas con esos espacios de bosque. Quiero ir un poco al tema mapuche también, que tú dices, cuando tú naces siempre te entierran, o sea, tu placenta la entierran bajo un árbol, ¿no? O sea, eso es, digamos, para que tú tengas una relación con el territorio. Entonces, claro, para mí ha sido importante los bosques, y yo partí en un principio, en los años 90, junto a Malú Sierra, Adriana Hoffman, participando de alguna manera defensores del bosque chileno con otra gente, ¿no? En primer lugar en un tema de defensa, pero después viene el tema ¿qué vamos a defender? La pregunta es ¿cómo podemos defender un árbol que tiene millones de años? En realidad, más que la defensa al bosque, es defenderse uno mismo, porque esa relacionalidad que de alguna manera la ciudad la ha ido perdiendo. Entonces hay una concepción de que el bosque es solo un árbol, ¿no? Entonces que incluso te lo dan hoy día, desde la CONAF, que te dice, oye, para plantar un bosque te empiezan a regalar arbolito, lo cual es una aberración. una aberración. El bosque hay que entenderlo en su integralidad, y felizmente hoy día se ha ido entendiendo eso desde el ámbito ya no del tema romanticismo, del tema o del ecologismo, de que hay que preservar los bosques, no, sino de entender que hay una dinámica de la biodiversidad que es una dinámica también viva, o sea, la restauración hoy día no se está viendo en un entendido de que tú debes plantar un arbolito es restauración, sino restaurar es precisamente generar las condiciones para que se dé una interrelación ecosistémica, ¿no? Porque el bosque, un árbol, por ejemplo, no vive, un árbol está relacionado
intrínsecamente con hongos, con líquenes, ¿no? Si no se mueren, ¿no? Ahí tenemos el tema un tema fundamental que está ocurriendo con la araucaria, de los dramas que ha provocado la simbiosis que han hecho algunos hongos que vienen con el pino, con todo lo que viene de afuera, y claro, pasan cosas. Pasan cosas que hay que entender y que nosotros le hemos denominado la sociología de los bosques, ¿no? Porque hay árboles que no se llevan bien con uno, hay grupos de árboles que se relacionan y que producen un determinado mundo, un determinado ecosistema. Tú no vas a ver, por ejemplo, el olivillo no lo vas a encontrar con otra especie, o hay ciertas especies que se dan con el olivillo, otras no. Entonces hay que empezar a entender esa dinámica. Universal al respecto, claro. Toda una dinámica. Hay que entender esa dinámica. Y eso es lo que por ejemplo, no se entendía, no se entendió del bosque, porque tenemos la historia del monocultivo, ¿no? Que pensamos que una plantación de pino es un bosque. Leonel, todo esto tiene que ver también con la identidad, tiene que ver con tu relación como mapuche, ¿no? Con tu pueblo, en la defensa de esta biodiversidad, de este ambiente que nosotros tenemos. En ese sentido, tú has trabajado en la Universidad Católica, trabajando con profesores de enseñanza básica, para trabajar este concepto, trabajar la identidad mapuche. Claro, trabajar, mira, el tema de identidad, más que trabajar el tema de la identidad mapuche, es en realidad cómo la filosofía o el pensamiento mapuche, a través de la poesía en este caso, incide en que tú te des cuenta cómo lo son los trasvasijas, los traspapeles, para enseñarle a la gente a entender esta relacionalidad con el territorio, empezar a entender el bosque desde un conocimiento también antiguo, ¿no? Un conocimiento que está ahí, que está producto de la observación, y hay distintos conocimientos, desde la persona que conoce las hierbas, ¿no? De dónde, por ejemplo, cuál es la relación de ciertas hierbas que pueden curar ciertas enfermedades, porque o que incluso te pueden hacer bien o mal, ¿no? Porque la hierba no es, la manzanilla, poniendo un ejemplo, la manzanilla no es que la manzanilla es genérica, sino la manzanilla, esto es solo un ejemplo, pero para no nombrar algo que es algo que la gente conoce, una manzanilla. La manzanilla, si está acá, es distinto a la manzanilla que está allá bajo una cascada, porque la dinámica, la energía que toma esa manzanilla es totalmente distinta, y son la energía en realidad de las plantas que transmutan esas plantas, lo que te ayudan a relacionarte a ti con tu cuerpo, ya sea en enfermedades o para pasarlo bien, o para estar en armonía contigo mismo en el tema de las plantas. Hablamos del tema de las plantas y el tema de la identidad y el territorio. Yo quiero invitarte a una pequeña pausa para que sigamos hablando de cómo este territorio se inserta en tu poesía, y desde que empieza de tan temprana edad, porque a los 20 años tú estás con una publicación increíble de la Universidad de Chile, y además tienes un prólogo de Raúl Zurita. Leonel, bueno, ya acá en el Centro Cultural, instalado en este recinto que ha abierto espacios muy interesantes a la cultura, a la literatura, a la música, a la danza, al teatro, en fin, Centro Cultural Municipal de Villarrica. Yo te había hecho una pregunta antes de trasladarnos de set, ¿no? Te había preguntado de qué manera, cómo empieza esta poesía tuya a adquirir ribetes que son mucho más insospechados de lo que podría pensar una persona que tiene 20 años cuando publicaste. Según los antecedentes que yo tengo, el año 89 publicaste Se ha despertado el ave de mi corazón. El año 1990 fuiste distinguido con el Premio Nacional Municipal de Literatura de Santiago. Desde entonces has estado cultivando la poesía. Hay estas obras, no sé si me equivoco: Se ha despertado el ave de mi corazón, poemario bilingüe, editorial universitaria. Después está Canto y Poesía Mapuche, que es un disco compacto. Palabras soñadas, Voces Mapuches, Coñén, Epusuam, y el último que está en producción, La luz cae vertical. No, salió el 2018. El 2018, sí. Ya. ¿Cómo se siente toda esta trayectoria, Leonel?
Mirando en retrospectiva, en realidad ha sido todo un proceso que se matiza, ¿no? Que transitan, porque al final los libros son Sigue como, transitando la vida. claro, los libros son como productos, ¿no? Yo soy poco productivo en términos de libro porque escribo un libro cada como 7 años o 10 años, no soy, pero sí también son textos que van cuajando, un libro es una obra en sí, o sea, es un círculo que se cierra, ¿no? En la cual, por ejemplo, dentro de esos libros han transitado muchos textos que van quedando, que se van puliendo, que se van trabajando. ¿Eres muy exigente con tu trabajo? Yo creo que sí. Y además que intento minimizar un poco el tema, intento bajar un poco la verborrea, trato de trabajar con los elementos lo más simple o sencillo posible, lo cual cuesta mucho, o sea, hacer algo con pocas palabras, con las palabras casi comunes. Bueno, eso un poco, es construir, es como construir cántaros, ¿no? Es como construir objetos, en realidad. Ahora, el primer libro tuyo, El se ha despertado el ave de mi corazón, ¿cómo empieza a fraguarse ese libro? Bueno, yo creo que ese primer libro se cuaja un poco antes de yo salir de tercero medio, segundo medio, cuando ya decidí pensar el concepto de la poesía como un libro, como una obra escrita, porque hasta ese momento, o sea, te comentaba al principio que mi relación con la poesía viene desde el tema de mi abuela, desde muy chico, el tema de la oralidad, Claro, me acuerdo de eso. pero empecé a escribir como a los 10 años poesía, lo cual me llevó muchos problemas con el colegio también. ¿Por qué te Porque llevó problemas con el colegio? porque los profesores tenían, o sea, había una idea de que no, a mí me gustaba escribir poesía y los profesores querían que estuviera viendo castellano o escribiera como, no sé, como Góngora, como, no había una de esas ¿Fuiste cosas. rebelde desde siempre con la poesía? Más que rebelde, yo tenía una conciencia de la poesía, o sea, todo arte, en definitiva, es agresor no solamente con el sistema mismo, sino este agresor en sí mismo, o sea, trata nunca nada es original, pero trata siempre de ser distinto a lo anterior, aunque toque sobre los mismos temas, los tópicos son siempre los mismos, ¿no? La gracia del arte es que es la mirada que le puede dar al artista a ese tópico, que puede ser el amor, la desesperanza, la política, lo que tú quieras, pero son tópicos que se cruzan. Y en esos tópicos, por ejemplo, la gracia, eso es lo entretenido del arte, esa mirada en cómo tú, con algo que es tan común, logras construir un objeto que aparentemente es un mundo totalmente nuevo. Y ahí, bueno, se empieza a fraguar entre el tercero o cuarto medio y surge esta poesía que la toma. ¿Cómo llegas a Raúl Zurita? Bueno, tenía una amiga, una profesora igual que hacía teatro y fue a ver un día a Raúl Zurita y le comentó, bueno, ella me comentó que Raúl estaba en Temuco y en ese tiempo a mí me interesaba un poco el tema de Zurita en términos de la transgresión que tenía que ver con el lenguaje y el territorio, ¿no? Porque él territorializa de alguna manera el lenguaje dentro de sus proyectos escriturales con el desierto, con el tema que había hecho en Nueva York, ¿no? Con las letras, en esto, lo efímero también del lenguaje, con este tema, las cosas que se van, ¿no? Del humo, de escribir en humo. Era interesante para mí en ese momento. Bueno, en ese tiempo a nosotros las cosas no es como ahora, que te llegan todo por internet. En ese tiempo escribíamos a máquina de escribir los que se podían, o con mimeógrafo, no existía el. No estaba ni. Claro, entonces todo nos llegaba en formato a través de redes, no sé, eran muy eficientes las redes en ese tiempo, que tú te conseguías textos lo que estaba ocurriendo precisamente a través de esto esto que era un poco también clandestino, porque recuerda que en ese tiempo el arte era clandestino, era peligroso. Bueno, ahí conocí un poco el tema de Raúl y me acerqué un día a su oficina y empezamos a conversar de poesía, empezamos a hablar de un poco entender también esta discusión que tuvimos, que es lo que yo planteaba, que existía una poesía mapuche, lo que hasta ese momento no existía. Bueno, costó mucho rato, y poesía mapuche en tanto hay un pueblo que es mapuche, porque la poesía es universal, ¿no? Y ahí tengo mis diferencias con los teóricos, los primeros teóricos de la literatura, con Iván Carrasco, sobre todo, literatura mapuche, que lo plantea como una etnoliteratura, aunque Iván después hemos sido grandes amigos, pero tengo ese tema de que todo es etnoliteratura, o sea, la literatura alemana, la literatura hindú, la literatura china, todo es etnoliteratura, si lo vemos de esa perspectiva. Por supuesto, pero como poesía mapuche es parte, en los años
en que tú publicas estos libros, empieza como este resurgimiento de la poesía mapuche. Digamos, de escritores mapuche que empiezan a escribir y a publicar. Exacto, claro, hay un tema, lo que hace la poesía, o sea, en realidad cuando yo publico hay un hito, creo que forma un hito, no es que haya habido poesía mapuche antes, o sea, hay muy buena poesía mapuche escrita incluso, que viene del siglo XVIII, pero la poesía mapuche también es una poesía tradicional mapuche, como todos los pueblos tienen su forma literaria. Y muchos poetas nos hemos nutrido de esa vertiente tradicional. En el caso mío, en mucha de mi poesía está la forma, incluso mi poesía en castellano, la forma están basada en poesía mapuche tradicional. Perfecto. ¿Ya? Claro, entonces eso marcó un hito porque quizás el libro fue en ese sentido un hito porque es la primera vez que una editorial publica un libro de poesía mapuche en versión bilingüe. Y esa versión la hiciste tú. O sea, es un libro en sí mismo, o sea, una poesía que no es traducción, es una versión, porque yo como soy bilingüe, escribo en ambos idiomas. Se parecen, pero no es traducción, son versiones del mismo tema. Entonces, claro, fue complejo y es la primera vez que se saca la literatura mapuche del mundo antropológico, que costó, porque hasta ese momento todo lo que se consideraba literatura mapuche, no solamente la poesía, sino los epeos, los cuentos, los relatos, o sea, todo era visto desde el ámbito antropológico, ¿no? Entonces, desde ahí se rompe un poco ese esquema y empieza a surgir como una especie fue como un hito. Entonces luego Licura Chihuahilap publica ya como literatura mapuche de Sueño Azul y Contrasueño, aunque Licura ya había publicado antes el 88, pero no había publicado el libro como un tema, como literatura mapuche, más bien dentro del contexto de una literatura nacional chilena. Habían otras publicaciones, habían hartos, también había publicado antes El Arado de Palo, o sea, perdón, no El Arado de Palo, una pequeña compilación de Sebastián Queupul hace mucho tiempo, habían publicaciones. Pero yo creo que lo importante, lo que trascendió fue que primero es una editorial, que en ese tiempo la editorial universitaria era una editorial de renombre nacional, que lamentablemente después la destruyeron en los años 2000, era una editorial importante. Y era una de las pocas editoriales que tenía un apartado de poesía, una buena edición de poesía. Recuerda que en ese momento estaba también un premio nacional Anguita, ¿no? Como editor, o sea, claro, mi libro había un soporte interesante. Había un soporte interesante, o sea, la misma colección, yo en la misma colección editó Armando Uribe, no sé, era un movimiento fuerte en lo literario también. En lo literario chileno y muy bueno, o sea, de la gente. Entonces, dentro de ese contexto, estar, digamos, como poesía mapuche, como poesía, digamos, y literatura mapuche fue como el hito, que como que produjo un revuelo en el ámbito literario nacional. Pero también lo produjo, yo creo, o lo está produciendo en estos momentos, lo conversábamos hace un rato, en la literatura latinoamericana, ¿no? En que la poesía mapuche como que removió también las raíces, los cimientos de la literatura latinoamericana. Exactamente. Claro, después de eso, con algunos temas, eso generó una discusión importante a nivel intelectual chileno, donde, por ejemplo, mucha gente literal chilena, no existe la literatura mapuche, no, tú eres poeta chileno. Entonces, desde ahí que Licura con Valdivieso, en el año 95-96, se plantearon la idea de generar este encuentro que le fue el Sungurtabún, que era encuentro entre poetas chilenos, entre escritores chilenos y creadores mapuche, porque al final quedamos con el tema de creación, porque nosotros nos ampliamos un poco mucho más, no nos circunscribíamos tanto a la literatura, por eso te decía que en las conversaciones previas, que mi trabajo no solamente es, claro, en los libros de poesía está ahí, pero la poesía también trasciende a los guiones, al entender, a la interlocución con otros artistas. A mí me interesa mucho eso porque usted es muy multifacético, entonces está en estos momentos con los guiones, que hiciste un tremendo aporte justamente a documentales que tenían que hablar sobre la etnia. ¿Cómo se produce todo eso? Es que todo tiene que ver con una mirada, o sea, los primeros tiempos que eran argumentales, los trabajos de verla,
Hay mucho de el tema mapuche que se acerca mucho a lo audiovisual, porque el relatar, el contexto, los mismos textos son imágenes, ¿no? Entonces es como casi una forma natural de caer de alguna manera en el audiovisual o en las artes visuales hoy día. ¿Y la música? Bueno, la música también siempre ha estado presente ahí, es parte del mundo, la poesía en general es un tipo de música, ¿no? O sea, en todo el sentido. O sea, un poeta que no sabe leer sus textos, no es musical en sus textos, no tiene no es sentido. Es muy raro que un poeta no tenga ese ritmo o esa cadencia o esa forma de ser que le da una identidad a sus textos. Yo lo quiero invitar al gran escenario para compartir allá momentos que van a ser sumamente importantes para este programa y también yo creo que para nuestros amigos que nos están viendo, amigos y amigas, ¿no? Porque si le parece, nos trasladamos hacia allá al gran escenario del mundo. Perfecto, muchas gracias. Bienvenido, don Leonel, al gran escenario del mundo. ¿Cómo se siente ser poeta, Leonel? En realidad, más que sentirse, yo creo que es una forma de vivir y de mirar. O sea, uno no siempre, digamos, es poeta, siempre hace miles de otras cosas, pero creo que la poesía ayuda a mirar a veces, tomar una perspectiva distinta. Es como un mirador desde el cual tú de repente te pones a observar lo mismo que miras cotidianamente, pero te desdobla y lo miras de otra manera. ¿Tú sientes que has llegado a ser como el poeta? Es difícil porque en realidad la poesía, o sea, más que poeta, uno tiene el arte, al menos para mí, digamos, el arte, el hecho de trabajar con la palabra o con cualquier objeto, digamos, que te produzca un cierto placer con la belleza, tiene que ver precisamente con eh, eh, da- darte cuenta y gozar eso, ¿no? Hay algo también ahí de unas cosas de gozar las texturas, tanto de las palabras, del mirar, del darse cuenta. Yo creo que la poesía o todo arte en realidad es maravillarse con lo que es un descubrimiento y maravillarse con ese descubrimiento. ¿Tú sientes en este momento o tú estimas en este momento que has construido tu obra magna? Es difícil, yo creo que las obras siempre están en construcción, yo creo que nunca uno termina, yo creo que al final lo que uno va puliendo es la sensibilidad frente a las palabras, yo creo que la obra final no es lo que uno hace, sino lo que uno va aprendiendo o va sublimando en ese hacer. ¿Y cuál sería hasta el momento la obra para ti más preferida, la predilecta? Me cuesta asumir una obra porque hay varias cosas, pero si yo creo que al final es una obra que todavía transita en lo oral y que me ha costado llevarlo al escrito y que en algún minuto lo hicimos en medio visual, que se llama Cantos de Luna Llena, que también parte de una historia familiar, y es un canto que en realidad no tiene traducción, pero trabaja mucho con la palabra y con la voz. Eso es lo que más me gusta, es un experimento que dura 40 minutos y solo se puede hacer en vivo, porque tiene que ver con la sensibilidad, no hay traducción, es más bien la vibración, la voz, el sonido. El realizar la poesía en Mapudungun, en castellano o en español, como tú quieras llamarlo, ¿por qué lado partes tú? Primero la escribes en Mapudungun y después la escribes en español. Es indistinto, yo creo que cuando uno es bilingüe no me es Fluye difícil nomás. responder, claro, fluye de una manera y fluye de una manera. A veces los textos, un poema es un solo poema, no hay traducción, hay versiones, son variaciones sobre un mismo tema en idiomas distintos, pero no es traducción en el sentido de que tú traduzcas palabra incluso
aproximarte en eso, sino es prácticamente el mismo texto dado vuelta 2 veces. ¿Te gusta dar consejos, Leonel? No, detesto los consejos, darlos, no sé. Por ejemplo, si algún poeta joven quisiera empezar a escribirles, ¿qué le podrías sugerir tú? Yo en general, más que sugerencias, yo creo que como todo arte, como todo trabajo, lo primero es leer, conocer a los otros que están ocurriendo. ¿Ya? ¿Ya? Yo creo que básicamente alguien que trabaja con la escritura, con la palabra, debe conocer el otro, al otro, a los otros que están haciendo. O sea, si te gusta la poesía, tienes que leer poesía o tienes que escuchar poesía, ¿no? En eso yo soy bastante fundamentalista y taxativo. O sea, alguna vez me han pedido que haga talleres y cuando alguien me dice yo no quiero leer a otros porque me va a influenciar, me parece una ridiculez absoluta, porque si estamos, o sea, desde que naciste ya estás influenciado. Entonces, es saber discernir. O sea, si tú estás trabajando con la lectura, con la poesía, tienes que saber de poesía. Tienes que No, leer poesía, claro, tienes que leer. claro. Y lo otro que no me gusta es cuando alguien dice es que yo escribo para mí. Bueno, entonces, para qué? O sea, si tú estás escribiendo para ti, eso se llama diario de vida. La poesía es colectiva, como decía mi abuela, ese es un tema. O sea, si tú escribes poesía, hay una responsabilidad con lo que tú haces, entonces por tanto un trabajo. Si tú vas a compartir algo, tienes que también, no es solamente para ti, claro, estás expresando lo tuyo, pero lo estás expresando y estás entrando a un diálogo, por lo tanto también hay otro, hay un interlocutor o interlocutores, que en las cuales tú también tienes que pensar, porque esa es la gracia de la literatura. Porque el resto es diario de vida, para eso te pones a escribir para ti y te callas, no tienes por qué andar diciendo que tienes un diario de vida. Oye, a propósito de esto, quiero invitarte a un juego. Y que me respondas con una palabra o con una frase, digamos, de ciertos temas o de ciertas inquietudes que yo tengo para conocer más a Leonel Lelaf, pero a través del juego de la paz. Ya que estamos en el escenario, ¿no es cierto? Qué mejor aprovechar, digamos, para tener la parte lúdica tuya. ¿Cuál es tu obra preferida, tu libro preferido? El Also sprach Zarathustra de Nietzsche, así habló Zarathustra de Nietzsche. ¿Hablas alemán? No, pero de alguna manera lo leo, lo intento. No, en realidad no hablo casi ningún idioma, pero me interesa no el alemán, me interesa el alemán de Nietzsche, De esa época. Sí. ¿Tu autor preferido? Tengo muchos autores preferidos, depende de la época. Dentro de la cultura occidental, no sé, me gusta mucho la literatura china y la japonesa, la cual han andado buscando ahí, tienen hay algo que me identifica por esos lados también. ¿Nación No. mapuche? Yo creo que más que nación, que son términos modernos, yo hablaría de pueblo, que tiene que ver con un concepto mucho más antiguo. Chile. Es como una ilusión óptica. ¿Poeta preferido? Poeta preferido, no tengo muchos poetas preferidos, digamos, pero quizás me quedo entre Pablo de Roca, Violeta Parra y Gabriela Mistral. Esos son como mi núcleo. Música. La música, no sé, me gusta, mi música es muy variada, me gusta desde la ranchera hasta la música, no sé, la música de los trompes del siberiano. Pero si tú me preguntas al día de hoy, me he puesto mucho más clásico, me quedo con Mahler, ¿no? Mahler siempre me ha fascinado, lo encuentro la Violeta Parra de la música clásica y hay algo interesante ahí que siempre me da vuelta en mucho de su música, que me atrae. Y el más rockero de todos, obviamente Paganini, que me gusta. Yo quiero agradecerte estos minutos que hemos compartido, Leonel, y decirte que para mí ha sido un agrado esta conversación. Me saco el sombrero para saludarlo, maestro, y quiero invitarlo a que en este escenario usted se entregue a la comunidad dejando el mensaje más importante, que es su poesía. ¿Qué le parece? Lo invito, por favor, de inmediato para que tome el micrófono y nos brinde parte de ese gran trabajo que tú has realizado. Bueno, muchas gracias, y me voy a sacar esto porque si no se me pierde la voz. Textos finales. Wirarin muna paingan
Iwañan mukapaliyangan pepañi puche umalumaliñagan huente mapu. Huente merupai puwing kal filiti vapuñangan al filini piuke. Koneni nani urkame ukangaman. Eiman may alkitumeken. Alkitumuchikapuen pipingyan. Ruparumangi tripantu, ruparumangi mapu. Irkilen kaseuma pepisunguelan. Alkitumuchikapuen pipingyan. Bajan gritando ellos sobre los campos, silbando por los esteros. Corro a ver a mi gente, a mi sangre, pero ya están tendidos sobre el suelo. Sobre ellos pasan los huincas hiriendo de muerte la tierra, dividiendo mi corazón. Entré en busca de mi calor a mi casa ardiendo. Brotó el estero de mis lágrimas lloviendo sobre mis pies. Ustedes entienden mis lágrimas. Escuchen al aire explicarlas. Están pasando los años, están pasando los nidos sobre el fuego, está pasando la tierra y ya me estoy perdiendo entre las palabras. Escuchen hablar a mis lágrimas. Kiñewen tulel fun meu, wiraf gei, ni chiripaka, wiraf klei. Wenteñica weyu, machampelu ni tegua, coma pual que ni sungu. Que sin tú, lautaru, piñi wirafun, ni putegua inaneyeu, kerfreke. Un hombre va galopando en la pampa, y su chiripa galopa sobre su caballo llamando a sus perros. Toda la pampa escucha sus gritos. Que sintu, lautaru, dice su galopar, y sus perros le siguen como el viento.